¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde eres capaz de soportar el terror antes de dejarlo todo? Una historia real, un evento que a cualquiera le puede pasar. Infierno en el paraíso, una historia real, escrita y adaptada por Norberto García. Mucha gente piensa que la realidad tan solo se limita a lo que se percibe con nuestros sentidos. Pero hay un mundo que permanece oculto y que en ocasiones se revela ante nosotros, aunque muchas veces trayendo macabras historias que nos dejan pensando. Mi nombre es Sugaily. Actualmente radico en el estado de Nueva York, para ser más exactos, en un barrio del Bronx. Aunque mi historia sucedió en mi amada isla del encanto, en Puerto Rico. Al igual que muchos de mis paisanos, pude venir a los Estados Unidos, donde gracias a Dios no nos ha faltado nada. Por el contrario, puedo decir que vivimos de una manera cómoda y desahogada. Eso sí, a base de mucho trabajo. Pero nuestras raíces e identidad siempre han permanecido intactas, pues cada que el trabajo nos los permite, regresábamos allá. Era el mes de diciembre y me encontraba trabajando en una clínica, pues me gano la vida como enfermera, cuando una llamada cambiaría mi vida para siempre. Aquellos que se encuentren lejos de su tierra me comprenderán, pues hay llamadas que jamás nos gustaría recibir, pues lamentablemente mi abuela Judith había fallecido de una manera repentina, pues a pesar de su edad, la última ocasión que la había visitado se encontraba fuerte como un roble, además que estaba lúcida y en pleno uso de sus facultades. Al recibir la noticia, sentí una gran tristeza y un gran vacío, pues su partida me había tomado por sorpresa, pues había pasado toda mi infancia a su lado, debido a que mi madre me había tenido muy joven. Al no sentirse preparada para semejante responsabilidad, había emigrado a los Estados Unidos, dejándome a mi suerte, por lo que mi abuelita había sido la única figura materna que yo conocía, pues me había criado junto a mi tía más pequeña, su propia hija. Cuando colgué el teléfono, comencé a sentirme muy mal. De hecho, estuve a punto de desmayarme, por lo que rápidamente me dieron algunos tranquilizantes y llamaron a mi hijo. Al llegar, su rostro estaba lleno de tristeza y consternación, al igual que yo. Era muy apegada a mi mamá Judith, como llamábamos a mi abuelita. Sabíamos que debíamos acompañarla hasta el lugar donde descansaría. Esa misma tarde llamamos a nuestros respectivos trabajos, pues debíamos viajar para acompañar a mi mamá Judith hasta su última morada. Recuerdo que estaba muy mal, estaba como ida en mi mente, tan solo albergaba los recuerdos y vivencias que tuve a su lado. Llegó el momento del viaje. Ya estábamos en el avión, cual si fuera un mal presagio. Trataba de cerrar los ojos para intentar dormir, pero hubo algo que me estremeció, y fue que sentí una sensación semejante a la parálisis del sueño. Pero más que sueño, tuve una visión sobre mi abuela, que me miraba preocupada y afligida, mientras me repetía una y otra vez que no fuera a la isla. Recuerdo que en mi sueño yo intentaba hablar y decirle lo mucho que me hacía falta, pero mi abuela, con más insistencia, me pedía que no fuera. Luego de algunos minutos, mi hijo me intentó despertar, pues decía que había comenzado a delirar y a sacudirme fuertemente. Cuando abrí los ojos, yo estaba bañada en sudor. Pero hubo un detalle que me pareció inexplicable, y fueron unas marcas alrededor de mis muñecas.
Yo le pregunté a mi hijo si él me había tomado de la mano, pero él respondió que en ningún momento lo había hecho. Eran demasiadas cosas y me costaba digerirlas. El personal del avión me suministró algún calmante y gracias a eso pude descansar un rato, hasta que por fin aterrizamos en San Juan. Tomamos un camino rumbo a Loaiza, en un lugar llamado Las Carreras. Al llegar, todo estaba muy cambiado. Los antiguos caminos y senderos que antes eran de terracería, ahora estaban pavimentados. Cada instante que nos acercábamos a la casa de mi mamá Judith era una mezcla de emociones. Por un lado, volver a un lugar donde había sido feliz, y por otro, el saber que nunca más volvería a ver a mi abuelita. Al llegar a la casa, pude ver a muchas personas que entraban y salían. Mamá Judith era una persona muy querida por sus vecinos, en especial por su comadre Carmen, quien nos recibió para darnos sus condolencias. Hubo un detalle que me pareció muy extraño, y fue que ni mi madre ni mi tía estaban presentes. De mi madre no me parecía extraño, pues siempre se distinguió por ser una persona egoísta y sin afecto a los demás. En cambio, mi tía Isabel, al igual que yo, siempre fuimos muy cercanas a mamá Judith. Al cuestionar a doña Carmen sobre el paradero de mi tía, esto cambió de inmediato su semblante. Después me llamó aparte y me dijo que desde hacía algunos años la relación entre mi abuela y mi tía se había perdido. Esto debido a que mi tía se había rodeado de malas compañías. Tú sabes que tu tía siempre fue muy confiada con la gente e intentaba ayudar a todo aquel que necesitara. Cierto día conoció a algunas personas que venían de Haití. Al verlos tan vulnerables, ella les ofreció alojamiento, sin imaginar que eso cambiaría su destino, pues una de esas mujeres sutilmente la fue introduciendo a practicar la magia negra. La gota que derramó el vaso sucedió cuando la finada de mi comadre, Judith, le encontró en su habitación un altar y muchas cosas que hacía para sus rituales. Tú sabes que mi comadre era muy creyente en Dios, por lo que le aventó todas sus porquerías a la calle. Su tía reaccionó de mala manera, pues parecía que traía algo dentro, y fue capaz de levantarle la mano a mi comadre. Yo, como pude, intervine y le dije: «Muchacha, respete a su madre», pero esto, lejos de calmarla, parecía aumentar su ira. Aunque no lo creas, esta parecía estar poseída, pues me tomó por el cuello mientras se reía y nos miraba llena de odio, además que comenzó a blasfemar. Aquel evento provocó que mi comadre corriera a tu tía de la casa, y ésta juró que se las pagaría. Tiempo después, mi comadre empezó a encontrar cosas que le tiraban a su puerta, como tierra amarrada con partes de animales muertos. Además de que su huerta, que siempre estaba llena de fruta, poco a poco comenzó a secarse. De la misma manera, mi comadre empezó a sentir dolencias en su cuerpo, hasta perder poco a poco la vista. Si tú supieras, mija, todo lo que le sucedió. Pero estoy segura que ahora ella ya está descansando. Yo le dije a doña Carmen que cada que hablaba con mi abuela, ella nunca me había dicho nada sobre eso, y cada que yo le preguntaba por mi tía, ella decía que había salido. Al saber toda la verdad, derramé abundante llanto, pero sin duda lo peor estaba por ocurrir. Pues esa noche, mientras estábamos en el velorio, comenzaron a suceder cosas muy horribles, pues viento fuerte comenzó a soplar, provocando que nos quedáramos sin energía eléctrica. Esto sucede a menudo, por lo que en la casa había velas, pero cada que las encendíamos, era como si alguien las apagara. Pero al unirnos todos en oración,
El ambiente comenzó a mejorar. Al día siguiente, todos nos fuimos rumbo al cementerio a darle el último adiós a mamá Judith. Fue ahí que llegó mi tía Isabel, pero esta vez no se veía triste, más bien tenía una mirada desafiante. Recuerdo que cuando bajaron el cuerpo, comencé a sentir mis piernas sin fuerza y casi desmayaba. Mi hijo me contó que yo balbuceaba y decía cosas sin sentido. Ya de regreso en casa, y con el corazón hecho pedazos, intentamos descansar un poco. Nuestro vuelo de regreso a Nueva York estaba programado hasta después de 4 días. La casa, los recuerdos, hacían más triste mi estadía ahí, por lo que le dije a mi hijo que necesitaba estar sola y que me iría a caminar. Estaba cayendo la noche. Yo había caminado alrededor de 1 hora. Me disponía a regresar. Afuera de la casa aún se encontraba un viejo columpio, cosa que me despertó algunas memorias de la infancia. Así que decidí sentarme un rato. Fue en ese instante cuando me pareció experimentar algo que al recordar aún me eriza la piel, pues sentí una mano que comenzó a mecer el columpio. Yo creí que era mi hijo, pero cuando volteé, increíblemente, pude ver a mamá Judith, que estaba a mis espaldas. Sus manos estaban heladas y su rostro sin expresión. Yo quedé paralizada, incapaz de gritar o huir. De momento todo volvió a la calma. Cuando entré a la casa, mi hijo me dijo que estaba totalmente pálida y me preguntó que si qué había sucedido. Yo no quise contarle nada para no preocuparlo, pues al principio pensé que debido a todo el estrés que sentía, la había imaginado. Pero esa misma noche también volví a tener sueños con mi abuelita. Pero esta vez me decía que no podía descansar en paz. Al día siguiente recibimos la visita de un abogado, que me llevaba unos papeles. Yo le pregunté de qué se trataba y él me respondió que mamá Judith me había dejado como única heredera de sus propiedades. La verdad me resultó extraño, pues lo más lógico es que mi madre y mi tía hubiesen heredado los bienes de mi abuela. Pero para mí esto resultó como un halago, pues aunque no necesitaba nada, el poder preservar el lugar que ella amaba tanto era como conservar un pedazo de ella. Pero mi tía no era del mismo parecer, pues ese mismo día llegó para decirme que tenía planes de vender la propiedad. Yo traté de razonar con ella y le dije que mamá Judith me había dejado todo, pero que si ella quería podía habitar la casa. Mi tía se llenó de rabia y comenzó a maldecir. Me dijo que yo no tenía ningún derecho, que tan solo había sido una arrimada. Yo le dije que mi abuela había sido como una madre para mí y que por la memoria de ella no estaba dispuesta a pelear con ella, quien se marchó diciendo que me arrepentiría de todo. Aquel estrés me estaba debilitando y deseaba volver a mi vida normal, pero debido a los trámites de la herencia, mi regreso tardaría más. Yo le dije a mi hijo que él se adelantara, pero al verme tan cansada, decidió quedarse a mi lado sin imaginar el infierno que viviríamos. ¿La causa? La ambición de mi tía. Pues cada noche comenzaron a suceder cosas dentro de la casa, cosas tan inexplicables que solo quien alguna vez las haya experimentado podrá comprenderme. Las cosas se movían de su lugar. Ruidos y voces se escuchaban por las noches. Pero lo más horrible sucedió una noche mientras tomábamos café en la cocina. Un frío comenzó a sentirse en el lugar. Cosa extraña, pues quienes alguna vez
han estado en el Caribe saben de las altas temperaturas casi todo el año. Fue cuando vimos a mamá Judith, pero no como la conocíamos, pues su cuerpo era como de un cadáver viviente. El horror y la desesperación por no poder movernos se apoderó de nosotros. Yo le rogaba a Dios nos guardara del mal. De un momento a otro, esa aparición se esfumó. Esa noche mi hijo y yo salimos huyendo de esa casa, hasta el hogar de doña Carmen. Al ver nuestro semblante, ella nos abrió la puerta y nos preguntó qué es lo que había pasado. Yo no quería contarle por temor a que pensara que yo estaba loca, pero fue mi hijo que le contó lo que vivimos. Doña Carmen se encomendó a Dios y nos dijo: eso que ustedes vieron no es ninguna visión, es real. Como saben, con la llegada de los españoles también llegaron los esclavos, que en su mayoría eran traídos de África. Estos tenían sus creencias y sus dioses, además que muchos sabían de la magia negra vudú. Mucha gente se resiste a creer, pero las personas con las que tu tía se relacionó practicaban esa magia, que es muy antigua y muy poderosa, capaz de transformar un cuerpo en un esclavo sin voluntad. Cuando yo escuché eso, comencé a llorar, pues comprendí lo que estaba pasando. Ahora tomaba sentido todas las visiones que había tenido con ella. Lo que más me dolía era no poder ayudarla. Recuerdo que doña Carmen asistió a una iglesia evangélica y me dijo: así como existe el mal, hay un Dios todopoderoso. Ante él debemos doblar la rodilla para pedirle por mi comadre. Recuerdo que así comenzamos a hacer todos los días, y muchas cosas sucedieron, pues pudimos volver a casa, y las flores que mi abuelita tanto amaba parecían reverdecer. Mi tía Isabel fue a verme y me dijo: ¿crees que con tus oraciones podrás detenerme? No sabes de lo que soy capaz, maldita. Y así como terminé con tu madre, lo puedo hacer contigo y con tu hijo. Yo le dije: tú sabrás hacer brujería, pero nosotros tenemos a Dios. Cuando escuchó eso, comenzó a blasfemar. Debo reconocer que lejos de temerle, sentí una profunda tristeza y lástima por ella. Le pregunté que si qué quería de mí. Ella me dijo que quería todas las propiedades que mi abuela había heredado. Yo le dije: Dios te perdone por todo el mal que has provocado, pero si eso quieres, puedes quedarte con todo. Fue así que luego de un mes pude volver a mi hogar. Me atrevo a compartirles esta experiencia, porque muchas veces el mal viene de quien menos lo esperas. De todo esto, ya hace muchos años que sucedió, y no cabe duda que lo que en este mundo hacemos, aquí mismo lo pagamos, porque hace aproximadamente un año, mi tía Isabel falleció de un cáncer agresivo. Murió en la miseria, pues tuvo que vender todo para intentar curarse. Además que murió en la soledad, pues nadie la acompañó a su sepelio. Espero les haya gustado mi relato y agradezco por la oportunidad de compartirlo con todos. Muchas gracias a su Hailey por compartirnos esta historia. Yo te agradezco por haber llegado hasta el final. A ustedes, los seguidores más chingones de todo YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.